Bueno, Andrew, muchas gracias por esta entrevista, esta conversación. Y Andros Quintanilla es el director del núcleo de Pichincha, de la Casa de la Cultura, y con él vamos a hablar de algunas cosas. A propósito de 2 años, ¿no?, de gestión ya, alrededor de este tema importante, se desprenderán algunas otras cosas sobre las cuales vamos a tratar de indagar, ¿no? Quisiera comenzar medio contextualizando para ubicar este proceso que se lleva en el núcleo, hablando de un elemento que está de alguna manera desestabilizando la sociedad, no sé si ese es el término exacto. Pues se trata del miedo, que se ha convertido como un elemento contractual. No sé si este elemento define, empuja, desestabiliza algunas cosas, ¿no? Pero además se instala en la cultura también, es decir, en cómo la gente descifra su propia realidad, ¿no? Y está en el pensamiento de los ecuatorianos, en su sensibilidad, en su percepción, etc. Tenemos miedo a todo. Y el miedo ha sido parte de la cultura también, ¿no? El sistema se sostiene en base al miedo, ¿no? El miedo a perder el trabajo, a perder la cátedra, a perder lo que sea. Y está también en la crisis económica del país, ¿no? Entonces ahora se suma la violencia, de alguna manera instrumentalizada por el Estado. En este contexto complicado que está viviendo el país, ¿por qué invocar ahora una política cultural como necesidad? Bueno, gracias Santi por este espacio, también por la entrevista. Quisiera empezar mencionando que esta necesidad de juntarnos no nace solamente con el contexto actual, ¿no? Si bien lo potencia ahora, creo que ha sido una búsqueda histórica. Nosotros específicamente y nosotras hemos venido trabajando en intentar juntar a la provincia de Pichincha, en este caso, porque somos el núcleo provincial, a partir de mecanismos igualitarios, equitativos de alguna manera, y la mejor propuesta que hemos tenido es construir un mecanismo que se llama el Sistema Provincial de Cultura, que entendemos que ahora se vuelve muy importante, se vuelve prioritario, pero que también ha venido, como te decía, naciendo desde hace mucho tiempo atrás. Claro. Ahora entendemos que este Sistema Provincial de Cultura quizá es una posibilidad muy clara para, primero, tejer las oportunidades en cultura, para tejer los presupuestos, para construir política pública en torno a toda la provincia. Y quizás la necesidad coyuntural es que este tejido permita que el encuentro desde la cultura, desde el arte, se vuelva como la apuesta real para que la violencia se mitigue, ¿no? Hemos, creo que por mucho tiempo, considerado que el deporte, que la cultura, que el arte son mecanismos y caminos que te permiten diversificar las oportunidades, que si bien son verdaderos, pero que también en ocasiones sentimos que son un poco más profundas las necesidades. Sin embargo, sabemos que el invertir en cultura, el sostenerlo como un trayecto, el que se aperturen caminos desde ahí, sí son unas posibilidades reales para un cambio. Claro. Bueno, habría que agregar también que esta juntura nuestra de hoy un poco se ampara bastante en la revista El Apuntador y el Núcleo, ¿no es cierto?, que hemos podido coincidir en algunas cosas, ¿no? Así que por eso estamos en este espacio ahora, ¿no?
Cuando se hace referencia a la construcción de la verdad, que es algo, ¿no es cierto?, que puede resultar a lo mejor inaplicable, etéreo, inalcanzable, no sé, indescifrable a veces, ¿no sé? Pero se puede pensar en algunos correlatos, el de la cultura, por ejemplo, ¿no es cierto? Siempre estamos permanentemente invocando a la verdad. O el de la democracia. No sé si la democracia incentiva, busca construir una verdad para sostener un proyecto de país, de nación. O sea, pero cultura y democracia son como consustanciales si uno piensa en un proyecto como por ejemplo, el del núcleo, que es abarcador, ¿no es cierto?, es integrador, ubica las inequidades y las descifra de alguna manera. Yo digo que es muy complejo porque mientras tienes estos correlatos que existen, tienes otros que están luchando por su reconocimiento y por su pugna. Por ejemplo, en la relación economía-sobrevivencia tienes una complejidad muy grande y esto frente al discurso sobre la cultura y el sostenimiento en una sociedad se vuelve muy complejo. ¿Por qué? Porque, como has mencionado, tenemos necesidades culturales integradoras versus unas propuestas políticas que están luchando por sostener la economía del país desde una idea, entre muchas otras, por ejemplo, de securitismo. La cultura, ¿cuán importante se vuelve? ¿Sí? Nosotros y nosotras desde el núcleo de Pichincha creemos que esa respuesta es clara, es objetiva incluso, y que la posibilidad de entender que la cultura es importante pasa por este espacio en donde estamos, por ejemplo, el Pabellón de las Artes. Un espacio que si tú lo miras históricamente, incluso con una propuesta a futuro, ves que es una posibilidad real de que adolescentes, jóvenes, adultos se vinculen a un proceso educativo, un proceso de formación que no termina en Quito, sino que se conecta con los cantones, pero que por otro lado no únicamente pasa por una práctica de una manifestación artística, sino que pasa por una necesidad de gestión cultural, que pasa por una discusión de política pública, porque estamos pensando que los procesos de formación no únicamente, o ya no sirven, valdría decirlo, pensando en la preparación de un enfoque esteticista. ¿Y qué quiero decir con esto? Voy a tomar como ejemplo los centros educativos de educación formal en el país. Están graduando profesionales. La pregunta es, ¿a dónde van todos esos profesionales? Con esto quisiera apuntar que hay una necesidad de pensar tanto en la gestión cultural como en la política pública, y con esto, con lo que te decía al inicio, entrar en diálogo en cómo la cultura, la economía y esto que apuntaba también como la sobrevivencia se pueden volver consustanciales, actuar juntos, discutirse desde visiones y paradigmas que no sean contrapuestos, aun cuando quizás en el fondo y en lo profundo sí lo son, pero también son complementarios, ¿no? Claro. De alguna manera, para citar, ¿no?, Harold Bloom hablaba de la democracia de la literatura, ¿no?, o de la democracia del arte, o de la política de la ficción, por ejemplo, ¿no? Si incorpora estos elementos para poder comprender una relación entre, en ese caso, en el análisis que está haciendo él, entre ese lector y la novela, y aparecen, digamos, otras formas de provocación para que ese espectador, ese lector, pudiera involucrarse en algo desde lo que está siendo narrado, contado, etcétera, o mostrado, no sé. Pero si hacemos referencia a las formas del poder, estos extraños atributos, ¿no es cierto?, ya que hablamos de la democracia, tenemos que hablar del poder. ¿Cuál sería el rol de los ciudadanos y de la cultura frente a esas formas del poder que de alguna manera confisca la conciencia y la sensibilidad y además las condiciona, ¿no?
Yo apuntaría una respuesta desde dos principios. Un principio de correlación de fuerzas y la pregunta como posibilidad detonante desde la cultura para un sistema hegemónico. ¿Qué te quiero decir con esto? Que mientras la política cultural sea únicamente pensada desde la institución, es volátil, es etérea también, y no llega a ser ecléctica. ¿Qué te quiero decir? Que necesitamos una base comunitaria, una base colectiva, una base social que pueda sostener lo que no las instituciones están planteando, sino la búsqueda de derechos. Desde el Núcleo Pichincha, por ejemplo, estamos en la construcción de una escuela de gestión cultural provincial, porque entendemos que primero las necesidades territoriales son súper distintas, que no pasa lo mismo en Mejía que en el noroccidente. Luego de eso entendemos que las condiciones territoriales son completamente cambiantes y variantes y que desde la institución nos tomará tiempo apuntalar en ellas, y quizás los actores de cada uno de esos territorios son quienes están más cerca de esa problemática, quienes son los llamados a cambiarla y por sobre todo a exigirnos a las instituciones que una política pública se sostenga. La escuela, pensada como un proceso de sostenimiento, búsqueda, indagación y lucha por el cumplimiento de los derechos, es quizá lo más idóneo que podemos sostener como institución. Es decir, ejecutar, como siempre lo hemos venido haciendo, con cada uno de los gestores y los artistas de cada territorio. Esta escuela provincial lo que busca entonces es, por un lado, sostener una formación en línea, pero por otro lado visitar también los territorios, y desde ahí que cada uno de los territorios y las instituciones que tienen competencia en cultura puedan buscar una conexión. Y lo que te decía luego, ¿no? Si bien está el sistema provincial de cultura, creemos y de hecho estamos muy, muy seguros que las preguntas que se ubican y que nacen de los territorios son las más idóneas, las más dignas. Pensar desde la cultura y desde la filosofía que la pregunta y la creación antecede a la filosofía, creo que es lo más idóneo, porque la creación desde el arte y desde la cultura es lo que te permite luego reflexionar, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que si se quiere, desde el Núcleo Pichincha entendemos que la prioridad y el entendimiento de construir festivales, eventos, propuestas de gestión necesaria e indispensablemente tienen que nacer de los actores. Y romper con esto, si se quiere, una visión colonial. Y hablo de un colonialismo interno, es decir, de cómo Quito, por ejemplo, les da hablando a los cantones que están en la periferia, de cómo impone un punto de vista. O impone un punto de vista, desde cómo desde aquí, desde el hipercentro de la ciudad, se está hablando de la periferia. No podemos seguir construyendo de esa manera la política pública cultural. Y para esto necesitamos también pensarnos en aquellos sucesos que están pasando en las comunidades. Por ejemplo, te cuento que estuvimos en Pedro Moncayo, en la comunidad de Santa Ana, con un proceso de cine. Y la dinámica que se desarrolla en Santa Mónica, en esta comunidad, en el proceso de cine es muy importante porque está hablando de la identidad, de la construcción de los imaginarios de los niños, de las infancias, de los niños y niñas. Y con esto lo que nos preguntamos, ¿sería lo mismo o está haciendo lo mismo lo que pasa en Cayambe? Para nada, no está haciendo. Y desde ahí nos hemos juntado con la Junta Parroquial para discutir cómo luego eso se puede mantener y que tampoco sea esporádico. Y cierro con esto. Los procesos que vamos generando necesariamente deben sostenerse desde otras instituciones y desde ahí apuntalar a que no solo sea eventual, no. Evento versus proceso, creo que preferimos lo segundo, construir procesos que se sostengan en el tiempo. Pero entonces la descentralización, que es un poco el concepto, que viabiliza la aplicabilidad de este proyecto, ¿cómo se resuelve? Con tanta diversidad, quiero decir. Verás, tanta demanda. Empezamos a resolverla primero creando mecanismos claros para que nuestros usuarios puedan acceder a estos servicios. Es decir, sabemos que tenemos un servicio de fomento al que todos los cantones de la provincia pueden acceder a través de una postulación, pero no hemos querido convertirnos en una institución como las que tú y yo conocemos, como las comúnmente. Exacto. ¿Por qué?
porque funcionamos de diferente manera. Claro. Entonces, nosotros, aparte de generar este mecanismo claro, damos un acompañamiento para llegar y luego damos un acompañamiento para saber qué pasa después de eso. Es decir, levantamos indicadores de cómo funciona, cómo nos fue, y por otro lado, creamos una figura que se llama el Comité de Gestión Cultural. Por primera vez no se dio... Con los riesgos. Con los riesgos que... Exacto. Sí, pero con la acción propositiva también, claro, de que se evite la discrecionalidad. ¿Por qué? Porque al juntarnos, por ejemplo, con la prefectura o con los GATS, también les estamos haciendo conocer a ellos, diciéndoles, estas son las necesidades. Usted, compañero del GAT, que invierte tantos recursos en la fiesta, ¿qué tal si invertimos en los procesos que suceden en sus territorios y con eso sostenemos la propuesta de sus gestores? Porque la fiesta entendemos que es contenedora de memoria, permite el diálogo y demás, pero ¿cómo sostienen los procesos que se desarrollan cotidianamente? ¿Sí? Eso por un lado. Luego entendemos que es vital, es importante que dialoguemos entre instituciones, que conversemos, que digamos, ok, nosotros podemos llegar hasta aquí, pero a ustedes les queda este otro resto. Tú sabes, por ejemplo, que el año pasado empezamos con el Festival TEA y este año empezamos con el Festival Iberi. Una de nuestras necesidades fue que esto se descentralice. Si bien entendemos que está funcionando acá en Quito y demás, teníamos esta necesidad y ahora hemos ampliado esto a que existe el Festival Terra, en donde exclusivamente están pensados los recursos para agrupaciones de los cantones en el cual no está incluido Quito. El Iberi estuvo viajando por la provincia, porque entendemos que no puede quedarse acá en Quito. Y eso, descentralizamos el espacio, no solo pasa en el teatro, pasa en espacios abiertos, hay intervenciones de nuestros estudiantes del EFAM en el espacio público. Y finalmente te cuento que la idea de esto, justo que conversábamos antes de empezar la entrevista, de que haya una graduación de una escuela en un teatro, nosotros... Alguien se licencia, ¿no? Alguien sí, formalmente pasa a la sociedad a ser reconocido como en un nivel jerárquico. Nosotros lo pensamos en un sentido colectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellos que terminan nuestro proceso construyen un proceso de gestión en sus barrios, en sus familias, en una localidad específica. Y así, de esta manera, lo que se propone es una búsqueda tanto de su práctica artística en conexión con la gestión, un poco apuntalada desde la idea de cultura y sociedad. Bueno, estamos un poco tratando de realmente ubicando esta educación formal y la educación no formal, ¿no es cierto? Evidentemente se vuelcan todos los esfuerzos a esa educación no formal. ¿Cómo se cumple este programa, esta gestión en lo no formal? Un poco para descifrar de alguna manera sus contenidos, sus principios de esta línea de acción, ¿no? Hemos visto que generacionalmente ha habido estas dos líneas, estos dos trayectos. Esto ha sido permanente, claro, de toda la vida. De toda la vida ha existido, no es que lo estamos inventando, lo estamos evidenciando ahora. De hecho, en la generación de Pacchioni, tú sabrás que la educación, previo a que la Facultad de Artes exista, en la década de... Ajá, ese fue el antecedente, en la época del 70, existió acá la escuela, en la Casa de la Cultura, justamente, y con Pacchioni nace la necesidad de formación. Bueno, previo a eso incluso la Escuela de Bellas Artes en la Universidad Central, que también es el antecedente que también, exacto, es el antecedente de la facultad. Se formaliza la Facultad de Artes, pero tienes desde ese punto hasta ahora profesionales que han venido de la educación no formal. El teatro de los 90, por ejemplo, somos muchos y muchos resultados de ahí. Nos conocen afuera por eso, por la educación no formal, de hecho, y tienes como, al menos desde las artes escénicas, que es desde donde vengo, el reconocimiento ha venido desde ahí. Nos han nombrado como país desde ahí. Con esto, ¿qué sabemos? Que primero la educación no formal no está institucionalizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existe en el país todo un marco legal sobre el cual proceder, hasta dónde llegan, cuáles son las competencias y demás. Deuda que también hay que atribuirle a nuestro órgano rector. Eso por un lado, pero por otro lado, tienes la necesidad de pensar más allá de la educación formal, porque vemos que es insuficiente y habrá que discutirla también con el tiempo, por qué es insuficiente todo esto.
Con estas dos claridades entendemos que la formación no puede seguirse manteniendo de la misma manera, por eso hemos creado un programa trans, multidisciplinar, interdisciplinar, y por otro lado, como te decía, con esta necesidad de gestión y con todo esto, y siendo responsables con lo que podemos ser, hemos creado un programa que te permite una exploración, que te permite, para quienes ya están más avanzados, una experimentación con las artes en diferentes áreas. Tenemos literatura, tenemos artes escénicas, tenemos artes visuales, y en las cuales te puedes encaminar de acuerdo a cómo tú consideres tu formación. Es decir, puedes tomar módulos en artes escénicas, módulos en artes visuales, y luego de este proceso profundizar en una de estas áreas. Hemos construido así y para finalmente generar este proceso de gestión que te decía. Con todo esto sabemos que llegamos a un punto, al punto en donde nuestros estudiantes van a haber explorado y experimentado hasta cierto nivel, y de ahí les proponemos que puedan avanzar, si se quiere, a la educación formal, pues el camino los caminos que ya están trazados, que han sido históricamente construidos, o a la especialización en una escuela no formal, que también las existen. De hecho, son nuestros vecinos los colectivos del edificio de los espejos, ¿no?, que han venido trabajando ya por largos años. Con todo esto, eso es lo que responsablemente podemos hacer, y desde ahí te cuento que estamos construyendo un libro de educación no formal que discute 6 casos de educación no formal en la provincia, que discute el proceso de aquí del EFAN, y con eso queremos presentarle al Ministerio de Educación y discutir cuál puede ser el rol desde ahí para la educación no formal, con comunidades, con personas privadas de la libertad, en barrios, en colectivos comunitarios y demás. Estamos hablando de nuevas formas de participación, ¿no es cierto? Y la selección mediante algunos mecanismos que operan, ¿no? Convenios, dices, con el GAD, con las instituciones, en fin, ¿no? Es decir, una serie de alianzas que van apareciendo. Eso quiero entender, ¿no es cierto? Pero esta educación no formal, yo decía antes, puede tener un riesgo. Se va formalizando en la no formalización. Dependerá también de la incidencia, de las formas de participación que van surgiendo, en fin, ¿no es cierto? Y este sistema provincial de cultura del que has hablado, ¿no? Es decir, ¿cómo definir estos elementos que son propios ahora del núcleo, ¿no? de su línea de gestión? Yo los definiría como pilares fundamentales para la gestión de la cultura institucional. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre hacer gestión como un colectivo, exacto, como un grupo, como una comunidad que está buscando en ocasiones trabajo, empleabilidad o la consecución de proyectos. Esa es como una línea. Pero cuando tú eres una institución, la necesidad es construir mecanismos que primero se mantengan en el tiempo, claro, y luego que sean una inversión administrativa, jurídica y económica para que todos aquellos que pasen por este proceso puedan sentirse identificados y les sirva como una plataforma. Entonces, esa es la gran diferencia entre hacer gestión desde, si se quiere, un organismo independiente y un organismo público. Tanto el Sistema Provincial de Cultura como el programa del EFAN son eso, son mecanismos claros, abiertos, democráticos y amplios, que primero tienen un punto de vista claro sobre la cultura, que está relacionado a la democratización, al equilibrio y, si se quiere, acceso igualitario. Y sobre eso se tiende la posibilidad abierta para que los estudiantes que se juntan al EFAN puedan llegar hasta los puntos que proponemos. Por otro lado, el Sistema Provincial de Cultura, que es un sistema equitativo a partir del cual nos juntamos las instituciones para que todos nuestros usuarios de todos los cantones puedan establecer una relación clara. Y por otro lado, para que las instituciones puedan saber, no sé si por primera vez, pero yo te aseguro que sí, en conjunto, yo creo que es una primicia, podamos saber cómo invertimos los presupuestos en cultura. Que sepamos cuál es la incidencia. Parte clave, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si seguimos solamente reaccionando a las necesidades, nunca vamos a poder construir una línea histórica en donde sepamos cómo vamos confluyendo y cómo vamos construyendo en conjunto.
Esto es lo que les hemos propuesto a todos los GATS. Apostemos en conjunto, obtengamos indicadores en conjunto y desde aquí sostengamos las propuestas. Lo que pasa en ocasiones es que ellos están sosteniendo un proceso de música, la prefectura otro, las instituciones como la Casa de la Cultura otro, y no hay objetivos claros. Entonces, ¿cómo nos agrupamos? Se vuelven eventos. Exacto, y con esto, ¿qué pasa? Que la cultura sigue siendo eso, una posibilidad funcionalista para obtener votos. Y eso creo que... A propósito del clima electoral que estamos viviendo, ¿no? Claro que sí. Y finalmente, bueno, esta es una apreciación, un punto de vista, los candidatos no hablan de cultura, ni los que están ahora ni antes. Y eso puede resultar sorprendente, pero es así, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo finalmente se va a resolver ese problema de la comprensión del elemento cultura, el hecho cultural, etcétera, en los nuevos proyectos que supongo van a aparecer. Bueno, muchas gracias, Andrus, por todo lo que has dicho y acercarnos, ¿no es cierto?, a conocer la gestión del núcleo, ¿no es cierto?, cómo está resolviendo cosas y deja abierto un camino para que esto se vuelva efectivamente una política de gestión permanente, ¿no? Sí, yo quisiera cerrar también agradeciéndote y comentando que quizás uno de los roles más importantes que estamos jugando acá es desmitificar aquellas viejas formas de relación entre lo institucional y lo independiente. Y desmitificar me refiero como en la línea que plantea Benjamin y Barthes, ¿no? Claro. Que pensar a las instituciones como algo cerrado, anquilosado en unas prácticas bastante dudosas. Más bien lo que queremos caminar es hacia la relación con nuestros usuarios, con nuestros públicos, y a una transparencia efectiva y crítica, que creo que eso es lo que necesitamos y hemos venido construyendo desde el núcleo Pichincha. Bueno, muchas gracias, ¿no? Gracias, Santi. Y gracias a todos los compañeros. Muchas gracias.